Hola alumnas, bienvenidas a nuestra clase de neuroanatomía. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre algunas de las enfermedades que hasta el momento no hemos tocado, como son las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central, y en particular una de ellas. En realidad, hasta ahora yo quería hacerles una breve reseña acerca de lo que hemos tratado. Hemos hablado de la hidrocefalia, hemos hablado del mielomeningocele, también hablamos de la epilepsia, la parálisis cerebral y en la última clase hemos hablado de la enfermedad llamada ELA o esclerosis lateral amiotrófica como una de las enfermedades degenerativas y progresivas del sistema nervioso. En el día de hoy yo voy a hablar o vamos a charlar un poco sobre la enfermedad llamada esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de tipo autoinmune que tiene una base genética y una autoinmune. Cuando me refiero a enfermedades autoinmunes, me refiero a un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo anormal de anticuerpos de nuestro propio organismo que no reconocen ciertas partes, células o receptores de nuestro propio organismo. No escapan a ella la esclerosis múltiple, esta enfermedad autoinmune con algún grado de predisposición genética, en el cual se desarrollan anticuerpos contra lo que se conoce como la vaina de mielina. Esta enfermedad puede afectar al sistema nervioso central, tanto al encéfalo como a la médula espinal. Con respecto a los anticuerpos, estos anticuerpos son primero de inmunidad de tipo humoral y posteriormente al sistema inmunológico mediado por linfocitos. Dentro del grupo de los linfocitos existen los linfocitos B y los linfocitos T, encargados de la respuesta, en algunos casos, autoinmune. Estos anticuerpos que se desarrollan lo hacen específicamente hacia ciertas partes del sistema nervioso, en este caso sobre la vaina de mielina. No sé si ustedes recordarán lo que habíamos hablado en el primer parcial acerca de la vaina de mielina. La vaina de mielina era como un envoltorio formado por una célula que le daba la capacidad de envolver a los nervios que estaban formados por los axones. Cada axón neuronal está envuelto por una vaina de mielina. No todos los axones del sistema nervioso están envueltos por mielina, porque sabemos que existen fibras amielínicas. Estas fibras mielinizadas lo que hacen es conferirle mayor velocidad de transmisión al impulso. Estos impulsos nerviosos a través de la vaina de mielina se encuentran en algunos órganos muy especializados, algunos nervios muy especializados, como lo son, por ejemplo, el nervio óptico, partes del nervio auditivo y del vestibular. La esclerosis múltiple ataca específicamente a las vainas de mielina de estos nervios, produciendo una degeneración progresiva y alteraciones en la transmisión del impulso nervioso, que se van a ver afectados y traducidos a través de diferentes síntomas que se van a ir presentando de forma paulatina, como dije recién, y progresiva. Aproximadamente esta enfermedad se da mucho más en las mujeres que en los hombres, existe una predisposición del sexo femenino sobre el masculino,
Existen algunos factores que aparte de la genética están presentes, como son, por ejemplo, el estrés, que es un factor común en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Tenemos que tener en cuenta que al tener una predisposición más del sexo femenino, este se presenta en ciertas edades, aproximadamente la mayoría de ellos, el 90%, entre los 20 y los 40 años. Con respecto a la redistribución mundial, se dan más en los países anglosajones y en ciertas razas, como la raza blanca, a diferencia de la raza negra, que tiene mucho menos incidencia en la presentación de esta enfermedad. En cuanto a los síntomas van a ser totalmente variados. Y como puede afectar tanto al encéfalo como a la médula espinal, estos síntomas van a presentarse de diferentes formas y una característica muy importante es que suele presentarse en remisiones. Se produce un ataque, se produce una fase aguda y posteriormente puede ser seguido de remisiones que pueden durar días, inclusive meses. En ese momento de las remisiones no aparecen los síntomas. También existe otra modalidad de la enfermedad en la cual no se dan remisiones y síntomas agudos, sino que se produce en forma mucho más lenta y progresiva. En cuanto a los síntomas, quiero nombrarle algunos de ellos, ya que son muy variados. La pérdida del equilibrio es uno de ellos, las alteraciones musculares, como por ejemplo los espasmos musculares están presentes, pérdida del equilibrio, espasmos musculares, entumecimiento de los músculos de los miembros inferiores y superiores, alteraciones en los movimientos finos, también trastornos en la coordinación de los movimientos, la presencia de temblores, debilidad que es progresiva en miembros superiores y en miembros inferiores, todo eso haciendo al aparato locomotor. Fatiga expuesta ante cualquier situación, como por ejemplo el estrés. También pueden presentarse alteraciones vesicales e intestinales como estreñimiento o diarrea. Puede presentarse a nivel urinario, disuria, dificultad para iniciar la orina, polaquiuria, que es un exceso o aumento de la frecuencia miccional. También puede presentarse incontinencia urinaria. A nivel ocular va a haber visión borrosa, movimientos oculares involuntarios llamados nixtagmus, pérdida de la visión, preferentemente casi siempre se presenta de un solo ojo, dolor facial que puede ser no solamente de los músculos faciales, sino también de los músculos dorsales y del cuello, hormigueos y espasmos musculares en diferentes partes del cuerpo. Puede haber a nivel psicológico un estado de depresión, mareos, y a nivel auditivo se pueden presentar pérdida de la audición. También puede haber trastornos en la deglución, dificultad para la pronunciación de la palabra, como puede ser la disartrias, y alteraciones, como dije recién, de tipo deglutorios. En cuanto al diagnóstico, se hace a través del interrogatorio y del examen físico del paciente. El interrogatorio, sobre todo basándose en estos síntomas que yo les dije, y los antecedentes que el paciente presentó en los meses anteriores. Las pruebas se hacen en consultorio neurológico, teniendo en cuenta que el primer síntoma puede ser entumecimiento y alteraciones de los reflejos, como ser los reflejos rotulianos, los reflejos mentonianos, los reflejos del pie, el reflejo plantar, como los reflejos de Babinski. Y ante la sospecha clínica, el método de diagnóstico por imágenes por excelencia es la resonancia nuclear magnética y también la tomografía computada. La resonancia nuclear lo que nos va a mostrar es zona de alteraciones de la zona o de la porción de lo que nosotros conocemos como sustancia blanca, tanto en el cerebro como en la médula.
Estas alteraciones de la sustancia blanca, que van a presentarse como regiones de atrofia, van a estar dadas por la alteración sobre la mielina. No olvidemos que los autoanticuerpos generados por nuestro propio organismo son los que en definitiva van a alterar la vaina de mielina, específicamente que estaba formado por aquellos oligodendrocitos que eran los que formaban la vaina de mielina de algunos nervios muy especializados. Habíamos dicho entonces que el gold estándar, así lo llaman los médicos, como para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, aparte de los síntomas del examen físico del consultorio neurológico, está el diagnóstico por imágenes. En primer lugar, la resonancia nuclear magnética y la tomografía computada. En cuanto al tratamiento, el tratamiento no varía demasiado en cuanto a la química, o sea, a la farmacología, de lo que están en otras enfermedades autoinmunes. Son drogas, en primer lugar, las drogas citostáticas y fundamentalmente los corticoides que se utilizan en las etapas agudas de la enfermedad, o sea, en aquellos periodos en que no está la remisión. Como sabemos, los corticoides se utilizan en forma de pulsión, lo que quiere decir que el tratamiento se realiza en diferentes momentos de la enfermedad, fundamentalmente cuando hay reagudizaciones. Las drogas citostáticas o inmunosupresoras van a estar presentes casi siempre. Aparte de las drogas inmunosupresoras y los corticoides, específicamente va a haber un grupo bastante importante de sustancias que van a atender específicamente el síntoma, como por ejemplo el baclofeno, que es una droga que se utiliza para la espasticidad de los músculos. Pero como es una enfermedad progresiva, muchas veces se necesita de un equipo multidisciplinario para el tratamiento. Es fundamental la fisioterapia y la kinesiología. Tanto la fisioterapia como la kinesiología y la ortopedia van a estar presentes para evitar el entumecimiento de los músculos y la parálisis que puede presentarse casi siempre en estos pacientes, pero que no van a ser de tipo curativo, sino que van a ser para evitar la progresión de la enfermedad. Es muy importante que entendamos que estas enfermedades progresivas tienen que tener un equipo multidisciplinario que trabaje con ellos, que incluye no solamente el ortopedista, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, el médico neurólogo, sino también un equipo que incluya a un psicólogo, por los trastornos que pueden presentarse como la depresión y la ansiedad que lleva esta enfermedad. También un ortopedista, porque en muchos de los pacientes pueden existir alteraciones de la movilidad y esto puede traer aparejado algunas paraplejías y ser necesario bastones especiales, algún tipo de ortopedia de los pies, como ser plantillas, y también algunas sillas de ruedas especializadas cuando la enfermedad ya es más avanzada. Con esto terminamos esclerosis múltiple como lo que le acabo de decir, una enfermedad de tipo evolutiva, que puede presentarse en brotes o ser de tipo progresiva, de características autoinmunes. Es importante que tomamos a esta enfermedad como un ejemplo de enfermedad autoinmune, para poder hablar en otra clase de lo que son las enfermedades virales que pueden afectar al sistema nervioso. Vimos en las clases anteriores, en la clase anterior a esta, hemos hablado de una enfermedad que es la epilepsia y también hemos hablado de una enfermedad degenerativa como el LELA. Hoy hablamos de una enfermedad autoinmune como es la esclerosis múltiple.
Quedaría en nuestra próxima clase desarrollar algunos temas de virosis que atacan el sistema nervioso central. Y sobre todo algunos tipos de meningitis. Espero que les haya quedado claro la clase de hoy. Yo las invito a que ustedes sigan leyendo sobre el tema. Hay mucho material de información sobre enfermedades neurológicas y específicamente sobre esclerosis múltiple. Es un tema que ya lo desarrollamos acá en la clase de nuestra plataforma y que es un tema que va a estar presente en el tercer parcial. Cualquier duda que ustedes tengan, se comunican conmigo a través de la plataforma. Muchas gracias, alumnas, por su atención en esta clase. Hasta la próxima clase, si Dios quiere. Gracias.